Amaranta se ajustó la bata blanca y miró el reloj. La cita empezaba en 5 minutos. Llevaba 7 años trabajando como pediatra en una pequeña clínica privada de Montevideo, y todas las mañanas empezaban igual. Una pila de historias clínicas sobre su mesa, olor a antiséptico en el pasillo, y las voces apagadas de los pacientes al otro lado de la puerta. Abrió el primer historial. Ángel Ochoa, 6 años, consulta de primaria. Amaranta pulsó el botón selector. Por favor, den la bienvenida al primer paciente. Un niño delgado y moreno entró en la consulta agarrado fuertemente de la mano de la joven. Sus grandes ojos marrones observaron la sala con cautela. «Buenos días, soy la doctora Salguero», sonrió Amaranta al notar que el niño se escondía detrás de su madre. «¿Y tú debes de ser Ángel?». El niño asintió débilmente, sin soltar la mano de su madre. «Me llamo Violeta Ochoa», se presentó la mujer, tomando asiento en una silla. «Ángela ha estado teniendo ataques de asma más frecuentes, especialmente por la noche. Nuestro anterior médico se trasladó a otra ciudad y nos recomendaron a usted». Amaranta empezó a examinar al niño y a preguntarle por su vida. Poco a poco, Ángel empezó a relajarse y a hablar del colegio y de su gato Toro. Su madre observaba atentamente cada movimiento de la doctora, y en sus ojos había una expresión de preocupación que Amaranta había visto a menudo en los padres. Después de un examen exhaustivo y de registrar todos los síntomas, Amaranta le recetó un nuevo inhalador y ajustó el régimen de tratamiento. Mientras explicaba a Violeta todos los matices de la medicación, se dio cuenta de que la mujer se apresuraba a anotar cada palabra en un pequeño cuaderno. «No se preocupe, lo he anotado todo con detalle en la ficha», dijo Amaranta en voz baja. «Y aquí tiene mi tarjeta. Puedes llamar cuando quieras si tienes alguna duda». Cuando Ochoa se marchó, el día siguió como siempre. Niños resfriados, revisiones, vacunas. Amaranta adoraba su trabajo. Cada niño atendido, cada sonrisa de agradecimiento de los padres, daban sentido a su vida. A la hora de comer, sacó el recipiente de ensalada que había preparado la noche anterior. Fabián siempre se había burlado de su costumbre de preparar comidas para el trabajo, diciendo que con sus ingresos podían permitirse comer en restaurantes. Pero a Amaranta le encantaban esos pequeños rituales domésticos. El último paciente del día era un chico de 14 años con sospecha de mononucleosis. Después de mandarlo a hacer pruebas, Amaranta rellenó una última ficha y apagó el ordenador. El reloj marcaba las 6. De camino a casa se detuvo en el supermercado. Últimamente Fabián trabajaba hasta tarde, y hoy decidió cocinar su plato favorito, ternera asada con verduras. Mientras elegía las especias, Amaranta recordó cómo se habían conocido en la boda de un amigo común hacía 6 años. Fabián acababa de empezar su propio negocio, pero ya entonces había en sus ojos un fuego de confianza y ambición. Su piso de 4 habitaciones la recibió con el silencio habitual. Amaranta puso algo de música, la colección clásica que habían reunido juntos, y empezó a preparar la cena. La carne ya languidecía en el horno cuando oyó abrirse la puerta. Fabián entró despacio, como de mala gana. Su camisa, normalmente perfectamente planchada, estaba arrugada y su corbata torcida. Pero lo que más alarmó a Amaranta fue la mirada de sus ojos, apagada, dirigida a algún lugar en el vacío. «Cariño, ¿qué te pasa?». Amaranta se acercó a su marido, intentando mirarle a los ojos. Fabián se hundió pesadamente en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. «Todo se está desmoronando, Amaranta. Todo lo que he estado construyendo durante los últimos años». Ella se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro. Olía a cigarrillo, aunque hacía 3 años que había dejado de fumar. «Háblame de ello», le preguntó en voz baja. «¿Recuerdas el proyecto de inversión del que te hablé hace un mes? ¿El de los socios chinos?». Fabián le dirigió una mirada cansada. Se retiraron del trato, se marcharon sin más, sin dar explicaciones. Y yo ya había invertido casi todos los fondos disponibles de la empresa en la preparación. Amaranta sintió un escalofrío que le recorría la espina dorsal. Pero tiene que haber garantías, contratos. Han encontrado una laguna legal. Mis abogados dicen que es inútil demandar. Fabián se levantó y caminó hacia la ventana. Si no encuentro pronto una salida, la empresa estará al borde de la quiebra. Amaranta se levantó y abrazó a su marido por detrás, apoyando la mejilla en su espalda.
Podía sentir sus hombros tensos. Nos las arreglaremos, susurró. Siempre lo hemos conseguido. Fabián le cubrió las manos con las suyas, pero no respondió. Permanecieron así unos minutos hasta que el sonido del temporizador del horno llegó desde la cocina. «He cocinado tu ternera favorita», dijo Amaranta en voz baja. «Lo siento, cariño, pero no tengo hambre». Fabián se soltó suavemente de su abrazo. «Voy a darme una ducha». Amaranta lo vio salir hacia el dormitorio y sintió que la ansiedad crecía en su interior. Había aprendido a entender sus estados de ánimo a lo largo de los años que llevaban juntos, y ahora se daba cuenta de que había ocurrido algo realmente grave. Fabián siempre había sido fuerte, siempre encontraba una salida a cualquier situación. Verlo tan deprimido era aterrador. Sacó la cena casi intacta del horno y empezó a recoger la mesa mecánicamente. El sonido del agua de la ducha había cesado, pero Fabián seguía sin acercarse a la mesa. Cuando Amaranta miró hacia el dormitorio, él ya estaba en la cama, con la espalda apoyada en la pared y una manta sobre la cabeza. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Amaranta se acercó a la mesilla de noche tratando de buscar el teléfono en el crepúsculo previo al amanecer. Fabián no estaba. Su mitad de la cama estaba fría e intacta. «¿Amaranta? ¿Ya estás despierta?» La voz de Mercedes sonaba desacostumbradamente agitada. «Ya no». Amaranta se sentó en la cama, tratando de sacudirse los restos de sueño. «¿Qué pasa? ¿Está Fabián en tu casa? Acaba de llamarme, diciendo cosas raras. Pensé que...» Amaranta se levantó rápidamente y salió del dormitorio. La luz estaba encendida en el estudio. Fabián estaba sentado en su escritorio con los brazos alrededor de la cabeza. Frente a él había papeles esparcidos y un ordenador portátil abierto. «Está en casa, Mercedes. Te llamaré más tarde». Amaranta terminó la llamada y entró cautelosamente en el despacho. «¿Has estado despierto toda la noche?» Apoyó una mano en el hombro de su marido. Fabián levantó sus ojos enrojecidos hacia ella, intentando encontrar una salida. «Llamé a todos los que pude, incluso a tu amigo», rió con amargura. «¿Sabes qué es lo peor? No solo me defraudé a mí mismo. Tengo a 37 personas trabajando para mi empresa. 37 familias que quedarán en la miseria». Amaranta se agachó en el borde de la mesa, cogiéndole la mano. «Quizá deberías pedir un préstamo o buscar nuevos inversores». «Ya he agotado el límite de crédito para desarrollar el proyecto, y nuevos inversores», hizo un gesto con la mano hacia la pantalla del portátil. «¿Quién invertiría en una empresa al borde de la quiebra?» Amaranta se levantó y se acercó a la ventana. Al otro lado del cristal, amanecía un día gris y húmedo. Recordaba lo entusiasmado que se había mostrado Fabián con cada nuevo empleado, lo orgulloso que estaba de crear puestos de trabajo. Ahora ese orgullo se había convertido en una pesada carga de responsabilidad. «Deberías dormir al menos un par de horas», tiró del brazo de su marido. «Con los ojos frescos, se encontrará una solución más rápidamente». «¿Qué sueño? La jornada laboral empieza dentro de 3 horas y tendré que enfrentarme a gente a la que quizá despida pronto». Pero Amaranta insistió. Después de acompañar a su marido al dormitorio, llamó a la clínica y avisó de que llegaría tarde. Luego marcó el número de Mercedes. «Perdón por la conversación de esta mañana. ¿Podemos vernos?» La galería de Mercedes estaba situada en el casco antiguo de la ciudad. Amaranta acudía allí a menudo durante su pausa para comer. Era bueno pensar entre los cuadros y las esculturas, y la lengua afilada de su amiga la ayudaba a ver las cosas desde otro ángulo. Mercedes la esperaba en su despacho, una acogedora habitación con vistas a la antigua plaza. 2 tazas de café humeaban ya sobre la mesa. «Cuéntame», Mercedes le acercó la taza. «¿Qué pasa con Fabián? Me llamó a las 4 de la mañana, preguntando si conocía a alguien en los círculos de inversión». Amaranta detalló la situación con los socios chinos. Mercedes escuchó, golpeando la mesa con sus largas uñas. «¿Sabes qué es lo que más me preocupa?» Amaranta dejó a un lado el café que no había tocado. Nunca lo había visto tan roto. Siempre fue optimista, siempre creyó en el éxito. Mercedes se levantó y se paseó por el despacho. «¿Y estás segura de que te lo contó todo? Quiero decir, los grandes negocios como este suelen estar asegurados, examinados por abogados». «¿Qué estás diciendo?» «Solo que la situación me parece extraña. Quizá haya algo más de lo que no habla». Amaranta negó con la cabeza. «Siempre hemos sido sinceros el uno con el otro. Si hubiera algo más, lo habría dicho».
Eres demasiado confiada, cariño. Mercedes se acercó a la ventana. Los hombres suelen subestimar las cosas, sobre todo cuando se trata de dinero y negocios. En ese momento vibró el teléfono de Amaranta. Había llegado un mensaje de Fabián. ¿Dónde estás? Me desperté y no estabas. Tengo que ir a la clínica. Amaranta se puso de pie. Gracias por el café y por escucharme. Manténme informada. Mercedes abrazó a su amiga. Y recuerda lo que te dije. El día en la clínica se alargó interminablemente. Amaranta no dejaba de mirar el móvil, pero Fabián no volvía a mandar mensajes. Intentó concentrarse en los pacientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su conversación matutina con Mercedes. ¿Tenía razón su amiga? ¿Ocultaba algo Fabián? Por la tarde se quedó hasta tarde en la clínica, revisando los historiales de los pacientes. No quería volver al piso vacío. Sabía que Fabián volvería a llegar tarde al trabajo. Los últimos días había llegado cada vez más tarde y cada vez parecía más agotado. Cuando por fin llegó a casa, ya había anochecido. El piso olía a cigarrillo. Fabián estaba fumando de nuevo en su estudio. Lo encontró sentado en la oscuridad. Solo la pantalla del portátil iluminaba su rostro demacrado. ¿Has comido?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. No me apetece. Amaranta tomó asiento a su lado. ¿Alguna novedad? Fabián cerró el portátil y la habitación quedó a oscuras. Mañana hay junta de accionistas. Tendré que contárselo todo. ¿Y después qué? ¿Y después? Sonrió con desgana. Entonces empieza la parte divertida. Ventas de activos, despidos, demandas de acreedores. Todas las cosas que tanto he intentado evitar. Amaranta sintió que una pesadez crecía en su interior. Quería decir algo tranquilizador, encontrar las palabras adecuadas, pero estaban atascadas en algún lugar de su interior. En lugar de eso, se quedó sentada junto a su marido en la oscuridad, escuchando su respiración agitada y el olor a humo de cigarrillo. Pasó una semana. Amaranta notó cómo había cambiado su rutina. Ahora se despertaba en una cama vacía. Fabián se iba antes del amanecer y volvía a medianoche. Los desayunos entre los dos, que antes habían sido su pequeña tradición, eran cosa del pasado. En la mesa de la cocina había aparecido un cenicero, aunque Amaranta tiraba las colillas todas las noches y ventilaba el piso. Aquella mañana decidió ir en coche a la oficina de su marido, llevando su bocadillo favorito de roast beef. El guardia de seguridad de la entrada la reconoció y la saludó amistosamente con la cabeza. Sentada en la recepción, había una chica desconocida, una morena delgada de unos 28 años, vestida con un traje azul marino ajustado. «Buenos días», sonrió Amaranta. «Vengo a ver a Fabián Irarrázaval». La chica le dirigió una mirada de evaluación. «El señor Irarrázaval tiene una reunión importante. ¿Tiene usted una cita?» «Soy su esposa». Amaranta se sintió ligeramente irritada. «¿Y usted debe de ser la nueva secretaria?» «Dolores Villagrana, la asistente personal del señor Irarrázaval». La chica se enderezó en su silla. «Lo siento, pero tiene una reunión muy importante. Quizás podría dejar esto». Miró la bolsa del bocadillo. En ese momento se abrió la puerta del despacho y salió Fabián. Parecía cansado, pero mantenía una cara seria, como siempre hacía en presencia del personal. «¿Amaranta?» La sorpresa en su voz se mezclaba con una leve irritación. «¿Pasa algo?» «No, es que...» Recogió la bolsa de comida. «Pensé que no tenías tiempo para desayunar». Fabián miró el reloj. «Gracias, pero no tengo tiempo. Dolores, reprograma la reunión con los proveedores para 1 hora más tarde y prepara los documentos para el proyecto de reestructuración». «Por supuesto, señor Irarrázaval». Dolores abrió la agenda. «No olvide que tiene una conferencia telefónica con los acreedores a las 3». Amaranta observó este intercambio de comentarios, sintiéndose superflua. Fabián le dio un rápido beso en la mejilla. «Lo siento, cariño. Tengo que irme. Nos vemos esta noche». Desapareció tras la puerta del despacho, dejándola de pie con el paquete en las manos. Dolores tecleaba desafiante, ignorando su presencia. Fuera lloviznaba una fina lluvia. Amaranta caminó lentamente hacia su coche, reflexionando sobre lo que acababa de ver. ¿De dónde había salido esa Dolores? Fabián nunca le había hablado de una nueva ayudante. Le esperaba un día ajetreado en la clínica.
Entre los pacientes estaba Ángel Ochoa, una revisión rutinaria tras 2 semanas de nuevo tratamiento. El niño tenía mejor aspecto, sus ataques de asma eran menos frecuentes. Ahora duerme profundamente, sonríe Violeta. No se imagina qué alivio. Amaranta rellenó mecánicamente la ficha mientras su mente daba vueltas a los acontecimientos de la mañana. Captó la atenta mirada de Violeta. «Doctora Salguero, ¿se encuentra bien?» «Sí, por supuesto». Amaranta intentó sonreír. «Solo mucho trabajo». «Sabe», Violeta hizo una pausa. «A veces ayuda a hablarlo. Si quieres podríamos tomar un café después de la cita». Amaranta quiso negarse, pero algo en los ojos de la mujer, tal vez genuina preocupación o comprensión, la hizo aceptar. Se instalaron en una pequeña cafetería frente a la clínica. Violeta le contó cómo se había quedado sola con el pequeño Ángel tras el divorcio, cómo había tenido que empezar de nuevo. Amaranta escuchó, y poco a poco, la tensión de los últimos días fue desapareciendo. «Ahora cuéntame qué te preocupa», sugirió Violeta con dulzura. Y Amaranta se lo contó. Los problemas en la empresa de su marido, su estado, sus temores. Solo guardó silencio sobre Dolores. Por alguna razón le parecía demasiado personal. Por la noche volvió a quedarse sola en su gran piso. Llegó un mensaje corto de la oficina. «No me esperes despierta, vete a la cama. Negociaciones importantes». El teléfono de Mercedes no contestaba. Debía de ser otra vez la inauguración de la exposición. Amaranta intentó leer, ver la tele, incluso se puso a limpiar la despensa, pero todo se vino abajo. A las 11 se oyó el sonido de una llave en la cerradura. Fabián entró aflojándose la corbata. Olía a whisky y a cigarrillos. «¿Tienes hambre?», preguntó Amaranta levantándose del sofá. «No», tiró su maletín al suelo. «No te vas a creer lo que ha pasado hoy». Ella esperó en silencio a que continuara. «¿Te acuerdas de aquel inversor de Brasil? ¿El que se interesó por nuestras promociones hace un año?» Fabián se paseó nervioso por la habitación. «Anunció que estaba dispuesto a comprar una participación mayoritaria, a cambio de nada, por supuesto, pero era la única oportunidad de salvar la empresa». «¿Y tú aceptaste?» «¿Tengo elección?» Hizo una pausa brusca. «Su equipo jurídico vendrá mañana. Dolores ya está preparando el papeleo». Amaranta sintió que los músculos de su espalda se tensaban ante la mención del nombre de la asistente. «¿Cuándo la contrató?» «¿Qué?». Fabián miró sorprendido a su mujer. «Ah, Dolores, la semana pasada. Trabajaba para una gran empresa, tiene mucha experiencia en gestión de crisis». «¿Y por qué no me lo dijiste?» «Jesús, Amaranta». Se frotó la cara con cansancio. «Tengo una empresa que se cae a pedazos y me preguntas por una secretaria». «Una asistente personal», corrigió ella. Fabián la miró largamente. «¿Sabes qué? Estoy demasiado cansado para esta conversación. Me voy a la cama». Se marchó al dormitorio, dejándola sola en el salón. Amaranta se sentó en el sofá, rodeándose las rodillas con los brazos. La voz de Mercedes resonó en su cabeza. «Los hombres a menudo no te dicen la verdad». Al otro lado de la ventana, la lluvia seguía lloviznando, convirtiendo las luces de la ciudad en manchas borrosas. Las negociaciones con los inversores brasileños iban ya por su tercer día. Amaranta apenas veía a su marido. Salía antes del amanecer y regresaba a medianoche. Su comunicación se reducía a mensajes cortos. «No me esperes levantada. No pasa nada. Llegaré tarde». En la clínica, ella iba con el piloto automático. Incluso el pequeño Ángel se dio cuenta de su despiste durante otra revisión. «Doctor Salguero, hoy se le ve triste», dijo colgando los pies en el sillón. Violeta le lanzó una mirada preocupada, pero no dijo nada. Después de la recepción, se entretuvo. «¿Cenamos juntos?» «Ángel está esta noche en casa de su abuela». Amaranta aceptó. La perspectiva de otra velada solitaria en casa le parecía insoportable. Eligieron un pequeño restaurante en el casco antiguo. Violeta contó historias divertidas sobre Ángel, y Amaranta se fue relajando poco a poco. Pero entonces su teléfono vibró. Había un mensaje de Fabián. «Ven a casa enseguida, tenemos que hablar». «Lo siento, tengo que irme». Amaranta sacó apresuradamente su cartera. «¿Está todo bien?». Violeta la cogió del brazo. «Sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad?». Amaranta le apretó los dedos agradecida y se apresuró hacia la salida. En casa, se encontró con algo inusual. Fabián estaba sentado en la cocina tomando café.
En las últimas semanas ni siquiera había ido a la cocina. Prefería trabajar en el estudio. ¿Qué ocurre? Amaranta se detuvo en la puerta. Toma asiento, le indicó con una taza. Hay una forma de salir de esto. Algo en su voz la hizo recelar. ¿Y los inversores brasileños? Olvídate de ellos. Fabián les hizo un gesto con la mano. Querían quedarse con la empresa por casi nada, pero hoy me han hecho una oferta diferente. Se quedó callado, examinándose las manos. ¿Qué clase de oferta?, preguntó Amaranta en voz baja. Hay una empresa en Paraguay. Están dispuestos a firmar un contrato con nosotros por una gran suma de dinero, suficiente para cubrir todas nuestras deudas e incluso salir ganando. ¿Y cuál es el truco? Fabián se levantó y caminó hacia la ventana. El contrato será no exactamente legal. Parte del dinero se escapará de los registros oficiales. Una pequeña violación de la ley fiscal, nada grave. Amaranta sintió un escalofrío en su interior. ¿Nada grave? Es un delito penal. Solo si nos pillan, se volvió hacia ella. Y el plan ya está elaborado. El riesgo es mínimo. Dolores ya ha preparado todo el papeleo. ¿Dolores? Amaranta se levantó bruscamente. ¿Qué tiene que ver tu ayudante con esto? Ella tiene experiencia en este tipo de cosas. Trabajó para una empresa que hizo una pausa. No tiene importancia. Lo que importa es que esta es nuestra única oportunidad. ¿Y si te niegas? Fabián se hundió pesadamente en una silla. Entonces tendremos que declararnos en quiebra, vender la casa, el coche, y aún así no será suficiente para pagar a los acreedores. 37 personas perderán su trabajo. Y yo perderé todo lo que he pasado los últimos años construyendo. Amaranta miró a su marido, demacrado, envejecido en las últimas semanas. Recordó cómo había brillado de orgullo cuando le enseñó su primera oficina, cómo se había emocionado con cada nuevo contrato, cómo había cuidado de los empleados. ¿Cuánto tiempo tienes para decidirte? Hasta mañana por la noche, se frotó las sienes. Están esperando respuesta. Tengo que pensarlo. Amaranta se dirigió a la puerta. Tú también. Salió del piso y subió al coche. Le temblaron las manos al marcar el número de Mercedes. ¿Puedes venir? Ahora mismo. La galería ya estaba cerrando cuando llegó. Mercedes la esperaba en la entrada, fumando nerviosamente un cigarrillo fino. ¿Qué te pasa? Sonabas tan... Subieron al despacho de Mercedes. Amaranta se lo contó todo, lo de la empresa paraguaya, lo de la trama ilegal, lo de la implicación de Dolores. ¿Y qué te parece?, preguntó terminando el relato. Mercedes guardó silencio, golpeando la mesa con las uñas. ¿Sabes cuál es el problema? No es que la trama sea ilegal, es que la tal Dolores es demasiado buena en todo. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, aparece en medio de una crisis, se supone que tiene experiencia en este tipo de cosas. Mercedes apagó el cigarrillo. ¿No te parece extraño? Amaranta recordó la mirada fría de Dolores, su exceso de información, la forma en que había interactuado con Fabián. Pero eso no es lo que importa ahora, negó con la cabeza. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice tu intuición? Amaranta cerró los ojos. Que está equivocada, que no se pueden resolver unos problemas creando otros. Pero tienes miedo de perderlo todo, terminó Mercedes por ella. Incluido tu marido. Sí. Mercedes se levantó y le sirvió vino a las dos. Escúchame bien. Si Fabián acepta esta aventura, no hay vuelta atrás. Una vez que haya violado la ley, no podrá parar. Y tú serás cómplice. ¿Pero qué hago? Habla con él. Vuelve a hablar con él. Intenta encontrar otra salida. Tal vez vender algunos de los activos, reestructurar la empresa. Era más de medianoche cuando Amaranta llegó a casa. Fabián la esperaba en el salón. Ya me he decidido, dijo sin mirarla. Firmaré el contrato mañana. Amaranta se sentó frente a él. ¿De verdad no hay otra salida? No, la miró por fin a los ojos. Lo he calculado todo. Es la única forma de salvar la empresa. ¿Y estás dispuesto a arriesgarlo todo? Tu libertad, tu reputación. ¿Qué tengo que perder? Sonrió amargamente. Sin la empresa no soy nada, solo un perdedor que no podría mantener el negocio. Amaranta quiso objetar, decir que él significaba mucho más para ella que su negocio. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Veía que la decisión ya estaba tomada. ¿Cuándo es la firma? Mañana a las 6 de la tarde. Dolores tiene todo el papeleo listo.
Otra vez ese nombre. Amaranta sintió que todo su interior se contraía. ¿Confías plenamente en ella? ¿Por qué no iba a hacerlo? Es una profesional. Amaranta se levantó. Espero que sepa lo que hace. Subió a su dormitorio, pero el sueño no llegaba. Las palabras de Mercedes sobre que no había vuelta atrás daban vueltas en su cabeza. Empezaba a clarear por la ventana cuando por fin cayó en un sueño angustioso. Después de firmar el contrato con la empresa paraguaya, la vida empezó a cambiar rápidamente. Era como si Fabián se hubiera convertido en otra persona. La depresión de las últimas semanas había desaparecido. Su antiguo vigor había vuelto. Pero había algo nuevo. Una mirada fría y calculadora en sus ojos. Una agudeza en sus movimientos. Una irritabilidad ante las cosas más insignificantes. Amaranta observaba estos cambios con creciente ansiedad. Ahora su marido hablaba a menudo por teléfono en susurros, se encerraba en su estudio y respondía irritado a sus preguntas. Cuanto menos sepas, mejor dormirás. Una mañana encontró sobre la mesa de la cocina un lustroso catálogo de inmuebles de lujo, en una página con chalés de lujo. ¿Qué es esto?, preguntó cuando Fabián salió de la ducha. Oh, esto... Hojeó descuidadamente el catálogo. Solo estoy mirando opciones para invertir. Las cosas van bien. Es hora de pensar en expandirse. Pero estamos empezando a salir de deudas, ¿no? Fabián tiró el catálogo sobre la mesa irritado. No entiendes nada de negocios. Tienes que invertir mientras puedas. Se alejó, dejando el café sin terminar. Amaranta cogió el catálogo. En la portada aparecía una villa con piscina en algún lugar de la costa. En la clínica se llevó una sorpresa. Violeta entró sin Ángel, sola. Quería hablar, dijo, tomando asiento en la silla de visitas. Como amiga. Amaranta dejó a un lado los historiales de los pacientes. ¿Pasa algo? Eso es lo que quería preguntarte, se adelantó Violeta. No has sido tú misma últimamente, me doy cuenta. Amaranta quiso responder con el habitual, todo está bien, pero de pronto sintió que no podía guardárselo más. Le habló a Violeta del contrato, de los cambios en el comportamiento de su marido, de sus miedos. Trabajé en un banco hasta que nació Ángel, dijo Violeta pensativa. Y vi muchas historias como esa. Nunca acababan bien. ¿Qué quieres decir? Una vez que la gente cruza la línea una vez, es difícil parar. El dinero cambia a la gente, sobre todo el dinero fácil. En ese momento, una enfermera se asomó al despacho. Doctor Salguero, hay un paciente esperando. Violeta se levantó. Ten cuidado, y recuerde que tiene amigos. El día se alargó interminablemente. Por la tarde, Amaranta fue a la galería a ver a Mercedes. Necesitaba a alguien con quien hablar, pero en la galería se llevó una desagradable sorpresa. A través de la puerta de cristal, vio a Dolores hablando animadamente con Mercedes. Estaban de pie junto a un gran cuadro abstracto, y Dolores explicaba algo enérgicamente, agitando las manos. Amaranta se ocultó en las sombras. 15 minutos más tarde, Dolores salió haciendo sonar sus tacones en la acera. Mercedes la acompañó hasta la puerta. ¿Qué hacía ella aquí? Amaranta salió de su escondite. Mercedes se estremeció. Dios mío, me has asustado. Pasa, tenemos que hablar. En el estudio Mercedes le sirvió vino a las 2. Vino a comprar un cuadro. Dijo que era para el despacho de Fabián. ¿Y cuánto quería pagar? $15,000. Mercedes agitó su copa. Por un trabajo que costó el triple. Amaranta sintió que se enfriaba por dentro. ¿Blanqueo de dinero? Eso parece. Mercedes dejó el vaso. Me negué, por supuesto. Dijo que el cuadro ya estaba vendido. Gracias. De nada. Mercedes encendió un cigarrillo. Pero tienes que tener mucho cuidado. Esa mujer es peligrosa. Cuando Amaranta llegó a casa, las luces del piso estaban encendidas. Fabián estaba sentado en el salón con un vaso de whisky. ¿Dónde has estado?, preguntó sin mirarla. En casa de Mercedes. Ah, ¿sí? ¿Tu amiga no te habló de la visita de hoy? Amaranta se quedó helada. ¿Sabías que Dolores venía a la galería? Por supuesto, terminó su whisky. Fue idea mía. Necesitamos diversificar nuestros activos. ¿Querías utilizar a mi amiga para blanquear dinero? Fabián se levantó bruscamente. No digas esas palabras. Son negocios, solo negocios. Pero tu amigo resultó tener demasiados principios. ¿O solo honesto? ¿Honesto?, rió con desdicha.
En este mundo, la gente honesta acaba en la pobreza. ¿Es eso lo que quieres? Quiero que pares antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Se acercó a ella. ¿Tienes idea de cuánto dinero ha pasado por la empresa en el último mes? Nunca habíamos vivido tan bien. Olía a whisky y a cigarrillos. Ese olor tan extraño la hizo retroceder. El dinero te cambia. Cambia a todo el mundo. Se dio la vuelta. Por cierto, mañana vuelo a Asunción. Por 3 días. ¿Con Dolores? Sí, con Dolores. Ella está haciendo todo el papeleo. Amaranta subió al dormitorio. Estuvo despierta mucho tiempo, escuchando a Fabián que se paseaba abajo, hablando por teléfono, bebiendo otra vez. Por la mañana se fue temprano, sin despedirse siquiera. Había una nota en la mesa de la cocina. Vuelve el sábado, no me eches de menos. En la clínica trabajó como en una niebla. Después de comer, Violeta entró con Ángel. Una revisión rutinaria. Pareces agotado, dijo Violeta cuando el chico salió al pasillo. Está en Paraguay, con ella. Violeta asintió comprensiva. Vamos a nuestra casa. Ángel estará encantado y le prepararé su infusión favorita. El pequeño piso de Violeta respiraba calidez y acogimiento. Ángel enseñó sus dibujos, habló del colegio y luego se quedó dormido en el sofá. Ella y Violeta se sentaron en la cocina y Amaranta pudo sentir cómo la tensión de los últimos días se iba disipando poco a poco. ¿Sabes?, dijo Violeta sirviendo té. Después del divorcio pensé que mi vida se había acabado. Y luego me di cuenta de que no había hecho más que empezar. A veces tienes que perder algo para encontrarte a ti misma. Amaranta miró por la ventana, donde las primeras estrellas se iluminaban contra el cielo cada vez más oscuro. No tengo miedo de perder dinero o estatus. Tengo miedo de perderlo a él, al Fabián que solía conocer. ¿Tal vez ya lo perdiste?, preguntó Violeta en voz baja. Esa noche, Amaranta se quedó con ellos. Acostada en el sofá, escuchando la respiración tranquila de Ángel desde la habitación contigua, pensó en lo extraña que era la vida. Ahora, se sentía más a gusto en casa ajena que en la propia. Pasaron 2 meses. La empresa de Fabián prosperaba. Había comprado una nueva oficina en el centro de negocios. La plantilla se había triplicado. Cada semana había nuevos contratos, nuevos socios. El dinero fluía y las ambiciones de Fabián crecían con él. Una mañana entró en el dormitorio con un folleto brillante en la mano. «Mira lo que he encontrado», le entregó el folleto a Amarante. Una mansión en una urbanización cerrada, con vistas al océano. 3 plantas, piscina, jardín de invierno. Amaranta hojeó el folleto. «Es increíblemente caro. Ahora nos lo podemos permitir», se sentó a su lado. «Ya es hora de que dejes esta clínica tuya. Te harás un hogar, irás al balneario, pintarás. Siempre has querido aprender a pintar». Miró a su marido. Traje impecable, reloj caro, sonrisa confiada. ¿A dónde había ido a parar aquel hombre confuso que hace 2 meses temía perderlo todo? «Me encanta mi trabajo». «Vamos», hizo un gesto con la mano. «¿Qué puede tener de divertido examinar a niños mocosos? Te mereces algo mejor». En ese momento sonó su teléfono. Fabián echó un vistazo a la pantalla y salió rápidamente de la habitación. A través de la pared, Amaranta pudo oír retazos de conversación. «Sí, Dolores. Por supuesto, reserva entradas para esta noche». En el trabajo se llevó una sorpresa. Violeta llegó a la recepción sin Ángel. «Me han ascendido», dijo radiante. «Ahora soy la jefa de un departamento en un banco. ¿Y sabes qué? Hay una vacante de pediatra en nuestro centro médico. El sueldo es más alto, el equipo es mejor. ¿Has venido a ofrecerme un trabajo?» «He venido a ofrecerte una opción». Violeta le cubrió la mano con la suya. «Tú misma has dicho que aquí te pagan mal». Amaranta se recostó en su silla. Cierto, la clínica privada apenas llegaba a fin de mes. Los sueldos se retrasaban. Pero estas paredes se habían convertido en un segundo hogar para ella. Esa noche le contó la oferta a Fabián. Su reacción fue inesperadamente dura. «Ni se te ocurra, nada de trabajo. Quiero que mi mujer cuide de sí misma, no de los hijos de otros». «Pero...» «Nada de peros», golpeó la mesa con el puño. «Mañana escribirás tu dimisión, e iremos a ver esa mansión». Amaranta abandonó la habitación en silencio. Últimamente se había vuelto inútil discutir con Fabián. No toleraba objeciones. Al día siguiente escribió su carta de dimisión. La despedida de sus colegas fue dura.
Muchos de ellos lloraron, la abrazaron, le pidieron que se quedara. Los últimos en llegar fueron el pequeño Ángel y su madre. ¿Ya no serás mi médico?, preguntó sorbiéndose la nariz. Te encontrarán otro, un buen médico, intentó sonreír Amaranta. Pero yo no quiero otro. Violeta se llevó a su sollozante hijo, lanzando a Amaranta una mirada compasiva. En casa la esperaba una sorpresa. En el salón había un caballete nuevo, pinturas y pinceles. Fabián señalaba con orgullo este esplendor. Te he apuntado a un curso de pintura, clases particulares, el mejor profesor de la ciudad. Amaranta miró el caballete y en lugar de alegría, solo sintió vacío. Fabián tomaba decisiones por ella sin siquiera pedirle su opinión. Una semana después, se mudaron a la nueva mansión. Enormes habitaciones de techos altos, escaleras de mármol, una piscina climatizada. Todo gritaba riqueza. Pero Amarante se sentía incómoda aquí, se perdía en aquellos espacios, chocando con las esquinas de los caros muebles. Fabián casi nunca estaba en casa, reuniones de trabajo, viajes de negocios, negociaciones importantes. Siempre con Dolores. Ella se convirtió en su sombra, impecablemente vestida, con una sonrisa fría y una mirada atenta. Una mañana, junto a la piscina, Amaranta oyó sus voces procedentes del despacho de Fabián. ¿Estás segura de que no quedará ningún rastro? La voz de su marido sonaba preocupada. Absolutamente, ronroneó la voz de Dolores. Lo tengo todo planeado. El dinero pasará por 3 empresas en el extranjero. Luego se convertirá en acciones. Luego... Amaranta se alejó rápidamente. No quería conocer los detalles de sus maquinaciones. Los días pasaban lentamente. Las clases de pintura no eran divertidas. Se sentía como una estudiante haciendo los deberes. La piscina estaba vacía. Era aburrido nadar sola. En el balneario, donde Fabián la había apuntado, se sentía como una más entre las elegantes señoras que hablaban de sus últimas compras. Empezó a frecuentar a Violeta. Su pequeño piso, que olía a canela y jabón de bebé, respiraba mejor. Ángel le enseñaba sus dibujos, le hablaba del colegio. Violeta le preparaba su infusión favorita y podían hablar durante horas de cualquier cosa. ¿Por qué no fuiste a trabajar a ese centro médico?, preguntó Violeta un día. Fabián me lo prohibió. ¿Te lo prohibió? Violeta frunció el ceño. Eres una mujer adulta, tienes una profesión, una vocación. ¿Cómo puede prohibirte algo? Amaranta permaneció en silencio. Ni ella misma comprendía cómo se había dejado conducir a aquella jaula de oro. Por la noche se aventuró a hablar con su marido, pero Fabián ni siquiera la escuchó. Tienes todo lo que una mujer puede soñar. Una casa, dinero, tiempo libre. ¿Qué más te falta? A mí misma, dijo ella en voz baja. ¿Qué? Me echo de menos a mí misma. La persona que fui, el médico que ayudaba a los niños. Fabián le hizo un gesto irritado. Déjate de dramatizar. Será mejor que haga la maleta. Dolores y yo volamos mañana a Buenos Aires. Negociaciones importantes. ¿Con ella otra vez? Sí, otra vez con ella. Ella es mi asistente, mi ayudante. Ella sabe de negocios mejor que nadie. Por la noche, Amaranta no podía dormir. Bajó al salón y encendió la lámpara de mesa. A la tenue luz, la mansión parecía aún más extraña. Sobre la mesa estaba el diario de Fabián, que nunca había dejado en casa. Al parecer, lo había olvidado con las prisas. Abrió la última página. Cena con D en el restaurante Mare, a las 8 de la tarde. Estaba anotado para el viernes pasado, el día en que Fabián había dicho que tenía una importante reunión con inversores. Cerró la agenda de un portazo y se acercó a la ventana. Se vio reflejada en el cristal oscuro, con una costosa bata de seda y un corte de pelo a la moda. Tan guapa, tan vacía. En ese momento sonó el teléfono de Fabián, que lo había dejado en la mesilla de noche. Amaranta subió al dormitorio. En la pantalla apareció Dolores. El teléfono seguía sonando. Amaranta se quedó mirando la pantalla brillante, donde parpadeaba el nombre de Dolores. Las 3 de la mañana era demasiado tarde para una llamada de trabajo. Fabián se movió a su lado, pero no se despertó. Al cabo de un minuto, el teléfono enmudeció, pero de inmediato llegó un mensaje. Amaranta se quedó helada. Debía coger el teléfono. ¿Leerlo? Antes no había secretos entre ellos. A menudo usaban el teléfono del otro sin pedir permiso. Pero últimamente, Fabián siempre llevaba su teléfono consigo, y si se lo dejaba, activaba el bloqueo de pantalla. Alargó la mano y cogió el teléfono. En la pantalla apareció:
Un mensaje nuevo. Necesito saber la contraseña. 4 dígitos. Probó con la fecha de su boda. Incorrecta. La fecha de su cumpleaños. Otra vez errónea. La fecha de fundación de la empresa. Otra vez errónea. De repente Fabián se movió y murmuró algo en sueños. Amaranta colgó rápidamente el teléfono y volvió a la cama. El corazón le latía con fuerza. Por la mañana se despertó con el ruido de una ducha. Fabián ya se estaba preparando para ir a trabajar. No había ningún teléfono en la mesilla. «Hoy voy a llegar tarde», dijo anudándose la corbata. «Negociaciones importantes». «¿Con Dolores?», soltó ella. Fabián se paralizó un segundo. «Sí, con Dolores. Es mi ayudante, ¿recuerdas? Llamó anoche». «¿Qué?», se dio la vuelta. «¿Estás comprobando mi teléfono?». «No, acabo de oír la llamada. Las 3 de la mañana, Fabián. ¿Qué clase de asuntos urgentes hay a las 3 de la mañana?». «No me hagas empezar», cogió irritado su maletín. «Tenemos contratos internacionales, usos horarios diferentes, y deja de seguirme». Se marchó dando un portazo. Amaranta se quedó sentada en la cama, mirando su taza de café sin tocar en la mesilla de noche. 1 hora más tarde, ya estaba sentada en el café con Mercedes. Su amiga escuchaba en silencio, golpeando la taza con la uña. «Así que llamadas en mitad de la noche», dijo finalmente. «¿Y la contraseña en el teléfono? Y luego están esos constantes viajes de negocios. Siempre con ella». Mercedes encendió un cigarrillo. «¿Has comprobado las cuentas? ¿Las tarjetas de crédito? Siempre hay un rastro. Restaurantes, hoteles...». «No tengo acceso a las cuentas de la empresa. ¿Y las cuentas personales?». Amaranta se quedó callada. Ni siquiera sabía cuántas cuentas tenían ahora, ni en qué bancos. «Cariño, vives como un pájaro en una jaula de oro. Él tiene el control total de tu vida, tu trabajo, tu dinero, tu tiempo. Y sin embargo, él...». «No me lo digas». Amaranta levantó una mano. «Necesito estar segura». «¿Y qué vas a hacer?». «Seguirle». Mercedes se atragantó con el humo. «¿Qué? ¿Hablas en serio?». «Absolutamente. Ha dicho que hoy es una negociación importante. Vamos a ver si es verdad». «¿Y cómo vas a hacerlo? Ni siquiera tienes tu propio coche», insistió en que usaras un chofer. Amaranta sonrió. «Pero tienes coche. ¿Me ayudas?». Mercedes negó con la cabeza. «Estás loca, pero me apunto». Aparcaron delante del despacho de Fabián a las 5 de la tarde. El lujoso edificio de cristal y acero se elevaba hacia el cielo. «Su coche sigue aquí», Mercedes señaló con la cabeza el Mercedes negro del aparcamiento. «Y el coche de Dolores también». Amaranta señaló un deportivo rojo. Estaban esperando. 6, a las 7, 8 de la tarde. Los empleados se iban a casa, las luces de las ventanas de las oficinas se apagaban. Solo el despacho de Fabián, en la planta 20, seguía iluminado. «¿Quizá estén trabajando de verdad?», sugirió Mercedes con inseguridad. En ese momento salieron del edificio 2 personas, Fabián y Dolores. Ella hablaba animadamente de algo. Él se reía. Subieron al coche de él. «Síguelos», dijo Amaranta en voz baja. Mercedes arrancó el motor. «¿Estás segura?». «Sí». Siguieron al Mercedes negro por la ciudad. El coche giró hacia el océano. «Extraña ruta para una reunión de negocios», murmuró Mercedes. El Mercedes se detuvo frente al restaurante Mare, el mismo que había sido anotado en el diario de Fabián. Amaranta vio a Dolores salir del coche, a Fabián rodearlo y abrirle la puerta. ¿Cómo entran juntos en el restaurante? «¿Quieres entrar ahí?», preguntó Mercedes. «No». Amaranta apretó los puños. «Vámonos a casa». Todo el camino a casa estuvo en silencio. Mercedes no intentó entablar conversación. Sabía lo que pasaba por la mente de su amiga en ese momento. En casa, Amaranta subió a primera hora al despacho de Fabián. Ahora que sabía qué buscar, todo parecía obvio. Facturas de restaurantes guardadas en una carpeta de gastos de empresa, reservas de hotel aparentemente para socios, billetes para 2 personas a Buenos Aires, Santiago, Lima. En un cajón del escritorio encontró una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un brazalete de diamantes, claramente nada barato. La tarjeta decía, «Dolores». La tinta aún no estaba seca. Amaranta guardó todo con cuidado. Bajó al salón y se sirvió un poco de vino. Su mente daba vueltas a fragmentos de frases, miradas casuales,
pequeños detalles en los que no había reparado antes o no quería reparar. Fabián volvió a medianoche. Olía a vino caro y perfume femenino. ¿Cómo han ido las negociaciones?, preguntó Amaranta. Bien, ni siquiera miró en su dirección. Todos los asuntos están resueltos. En el restaurante Mare, se quedó inmóvil. ¿Qué? Nada, solo preguntaba. Fabián subió las escaleras en silencio. Un minuto después, oyó el sonido del agua cayendo. Se estaba duchando. Amaranta abrió su teléfono y envió un mensaje a Mercedes. Tenemos que hablar mañana. Tengo una idea. La respuesta llegó al instante. Ven por la mañana. Ya pensaremos algo. Borró la correspondencia y subió al dormitorio. Fabián ya estaba en la cama, fingiendo estar dormido. Amaranta se tumbó en su lado de la cama mirando al techo. Había menos de 1 metro entre ellos y todo un abismo. En la oscuridad, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, Fabián cogió rápidamente el auricular y salió del dormitorio. A través de la puerta cerrada pudo oír su voz apagada. Sí, todo está bien. No, no sospecha. Claro, hasta mañana. Amaranta cerró los ojos. En su cabeza ya se estaba formando un plan de acción. Ya no sería un pájaro indefenso en una jaula de oro. Era hora de pasar a la acción. La mañana comenzó con dolor de cabeza. Amaranta abrió los ojos con dificultad. El vino de la noche anterior y la noche en vela le estaban pasando factura. Fabián ya no estaba. Solo quedaba una almohada arrugada y el ligero olor de su perfume. Había una nota en la mesa de la cocina. Me voy a Lima 2 días. Volveré el miércoles. No me eches de menos. La letra era descuidada, apresurada, como si la hubiera escrito corriendo. Amaranta arrugó el papel y lo tiró a la papelera. El estudio donde recibía clases de pintura era fresco y tranquilo. El profesor, un artista anciano de barba canosa, le enseñaba la técnica del óleo. Amaranta repetía mecánicamente sus movimientos, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Hoy te cuesta concentrarte, comentó el instructor. ¿Hacemos un descanso? Ella negó con la cabeza. No, estoy bien, solo un poco cansada. El arte requiere tranquilidad. Le quitó suavemente el pincel. Vuelve mañana cuando estés lista para crear. De camino a casa, el cielo se nubló. Grandes gotas de lluvia tamborileaban sobre el techo del coche. El conductor, un hombre mayor y delgado, puso los limpiaparabrisas al máximo. ¿La señora desea parar en algún sitio?, preguntó mirando por el retrovisor. Amaranta quiso contestar que no, pero de pronto cambió de idea. Sí, al centro comercial de la Avenida Libertad. En el gran centro comercial deambuló entre las boutiques mirando los escaparates. Fabián había insistido en que se vistiera adecuadamente para su nuevo estatus. Marcas caras, joyas, bolsos de diseño. Antes se había resistido, pero ahora... 1 hora más tarde salió de la boutique con un nuevo vestido ajustado de color burdeos, tacones altos y los labios pintados de colores brillantes. Que Fabián viera lo que estaba perdiendo. La lluvia se intensificó. El chófer abrió un paraguas sobre ella y la acompañó hasta el coche. Ya estaban llegando a la casa cuando Amaranta se sintió mareada. No había desayunado y se había saltado el almuerzo. Disculpe, vamos a parar en la farmacia. Necesito una medicina para el dolor de cabeza. La farmacia olía a medicina y antiséptico, un olor tan familiar de su vida pasada. Amaranta compró algunos analgésicos y estaba a punto de marcharse cuando oyó una voz familiar. Buenas tardes. Necesito pastillas para el mareo. Mañana hay un vuelo largo. Dolores estaba en la caja de al lado. No se fijó en Amaranta. Estaba demasiado ocupada hablando por teléfono. Sí, cariño. Ya he hecho la maleta. No, ella no se da cuenta de nada. Por supuesto, las Maldivas es una gran idea. Amaranta salió silenciosamente de la farmacia. En el coche, se tragó 2 pastillas y se recostó en el asiento. Condujo sin rumbo por la ciudad durante otra socala 2 horas, hasta que por fin se decidió a decir: «A casa, por favor, estoy muy cansada». La mansión la recibió con un sonoro silencio. Amaranta subió al dormitorio. Iba a cambiarse y a tumbarse, aún mareada. Entonces oyó ruidos. Al principio pensó que era el sonido del agua en las tuberías. Pero luego oyó voces, risas ahogadas. Los sonidos procedían del dormitorio de invitados, en el ala más alejada de la casa. Se quitó los zapatos y se acercó de puntillas a la puerta. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se oiría en el pasillo.
La puerta estaba entreabierta. A través de la rendija, Amaranta vio ropa desparramada, sábanas arrugadas y dos siluetas sobre la cama. Una de ellas pertenecía a su marido. «Te he echado de menos», la voz de Fabián sonaba ronca. No podía esperar hasta mañana. «¿Y Lima?», Dolores ronroneó. «Al diablo con Lima. Mañana volamos a las Maldivas. Ya lo he organizado todo». «¿Y tu mujer?», Fabián se rió. «¿Qué más da ahora? He transferido todo el dinero a cuentas en el extranjero. Se quedará sin nada, que vuelva a su clínica a tratar niños mocosos». «¿Todavía no sospecha nada?». «Esa tonta ingenua se cree todo lo que le digo. Negociaciones importantes, cariño. Un viaje de negocios, cariño». Ambos rieron. Amaranta retrocedió en silencio hacia la puerta. Sus oídos hacían ruido y manchas rojas nadaban frente a sus ojos. Bajó lentamente las escaleras, agarrándose a la barandilla. En el salón se sirvió un poco de agua, pero el vaso le temblaba en la mano, salpicando gotas sobre la costosa alfombra. Sus voces seguían resonando en su cabeza, burlonas, crueles. «Teléfono. Debería llamar a Mercedes. No, no puedo, podría delatarse con la voz. Taxi. Fuera de aquí, ya». Con dedos temblorosos, marcó el número del taxi. La operadora dijo que el coche llegaría en 15 minutos. 15 minutos. Tenía que llegar en 15 minutos sin delatar su presencia. Amaranta se sentó en la silla, apretando el teléfono entre las manos. Del piso de arriba llegaban voces apagadas y risas. Finalmente, el teléfono vibró. Un taxi en la puerta. Se dirigió de puntillas a la salida, abrió la puerta en silencio y se deslizó bajo la lluvia. «¿A dónde vamos?», preguntó el taxista. La primera dirección que le vino a la mente. «Calle Artigas, 25». Violeta abrió la puerta y se quedó atónita. «Dios mío, ¿qué ha pasado?». Solo ahora se dio cuenta Amaranta de que seguía con su vestido nuevo, empapado por la lluvia. El maquillaje le manchaba la cara de negro. «¿Puedo pasar?». Violeta dio un paso atrás en silencio, dejándola entrar en el piso. Ángel se asomó a su habitación. «¿Doctor Salguero?». «Ángel, cariño, juega en tu habitación por ahora», dijo Violeta suavemente. Condujo a Amaranta a la cocina, encendió la tetera. Sacó una toalla limpia y ropa seca del armario. «Cámbiate de ropa, luego me lo cuentas». Amaranta se secó el pelo mecánicamente, se puso el suave traje casero de Violeta. Aún le temblaban las manos. «Ahora cuéntame». Violeta colocó una taza de té caliente frente a ella. «¿Qué pasó?». Y Amaranta lo contó todo. Lo de la farmacia, lo del regreso accidental a casa, lo de la conversación oída por casualidad, sobre las Maldivas y las cuentas en paraísos fiscales. Violeta escuchó en silencio, solo con los pómulos encendidos. Cuando Amaranta terminó, se levantó y sacó una botella de coñac de su taquilla. «Creo que esto es más necesario que un té ahora mismo». «¿Qué debo hacer?». Amaranta envolvió la taza con las manos, intentando entrar en calor. «Para empezar, cálmate y piensa». Violeta salpicó coñac en la taza de té. «Tienes hasta mañana. No saben que lo has oído todo, ¿verdad?». «No, ni siquiera saben que estaba en casa». «Bien, así que tienes ventaja. Ahora tenemos que averiguar cómo usarla». En ese momento, sonó el teléfono de Amaranta. El nombre de Fabián apareció en la pantalla. «No contestes», dijo Violeta rápidamente. «Que piense que estás en tus clases de pintura». El teléfono sonó y sonó. Luego llegó el mensaje. «¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas?». «Está preocupado», sonrió Amaranta con amargura. «Teme que haya vuelto a casa». «No puedes quedarte sola», dijo Violeta con firmeza. «Pasarás la noche en mi casa, y mañana pensaremos qué hacer a continuación». «Pero Ángel estará encantado. Todavía echa de menos a su médico favorito». El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Mercedes. «¿Puedo contestar?», preguntó Amaranta. «Mercedes debería saberlo». Violeta asintió. Amaranta respiró hondo y pulsó el botón de respuesta. «¿Hola?». «Por fin. Llevo todo el día intentando localizarte. Tengo noticias». «Yo también tengo noticias», la interrumpió Amaranta. «Y mis noticias son más importantes». Mercedes llegó 20 minutos después de la llamada. Entró volando en el piso de Violeta sin siquiera quitarse los tacones, y se quedó helada cuando vio a Amaranta con ropa ajena y el pelo mojado. «Dios mío», fue todo lo que dijo, hundiéndose en una silla.
Violeta se sirvió en silencio otra taza de té y brandy. Ángel ya estaba dormido en su cuarto. Violeta lo había acostado temprano para que no oyera hablar a los mayores. Amaranta volvió a contarlo todo, ahora a sus dos amigas. Mercedes escuchaba, apretando los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Las Maldivas, entonces. Apretó los dientes. ¿Y sabes que no son sus primeras vacaciones juntas? ¿Qué? ¿Recuerdas que te dije que tenía noticias? He estado haciendo averiguaciones. Hace 3 semanas volaron a Río, supuestamente para una conferencia, pero no hubo conferencia. Amaranta recordó. Efectivamente, hacía 3 semanas Fabián se había ido 4 días. Volvió bronceado y descansado. Dijo que la conferencia era en un hotel frente al mar. Y tus noticias sobre los tratos ilegales resultaron ser ciertas, continuó Mercedes. Una amiga mía trabaja en Hacienda. Dice que llevan tiempo investigando la empresa de Fabián. Demasiado crecimiento, transacciones extrañas. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Violeta. Mercedes sacó sus cigarrillos. Podrían llamar a la policía ahora mismo. Contarles lo del fraude financiero. No. Amaranta negó con la cabeza. Se irá con el tiempo. Tiene contactos en todas partes. Le avisarán. Entonces esperaremos hasta mañana, que intente subir al avión. Ahí es donde lo atraparán. ¿Y si lo consigue? No lo hará, dijo Mercedes con rigidez. Yo misma me encargaré de todo. Violeta se levantó y empezó a guardar las tazas. Se hace tarde. Tienes que dormir un poco, Amaranta. Mañana es un gran día. ¿Así? Amaranta miró a Mercedes. Y yo me voy a hacer unas llamadas. Te recojo por la mañana. Cuando Mercedes se fue, Violeta hizo la cama de Amaranta en el sofá del salón. Trajo sábanas limpias, una almohada y un plaid. Intenta dormir. Estaré en la habitación de al lado si necesitas algo. Pero el sueño no llegó. Amaranta se quedó a oscuras, mirando al techo. Imágenes del pasado pasaron por su mente. Estaba con Fabián en la boda de un amigo, donde se habían conocido. Su sonrisa, genuina, abierta. Su primera cita. Él la invitó a un pequeño restaurante frente al mar y hablaron hasta la hora de cerrar. Su propia boda. Modesta, solo amigos íntimos y familiares. ¿Cuándo cambió todo? Quizá en el momento en que se saltó la ley por primera vez para salvar la empresa. O antes, cuando el éxito y el dinero se volvieron más importantes que la honestidad y la integridad. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Fabián. ¿Por qué no contestas? Estoy preocupada. Amaranta sonrió. ¿Preocupada? No, solo temía que su plan pudiera salir mal, que sospechara algo, que descubriera algo. En la habitación contigua, Ángel dormía tranquilamente. Su respiración acompasada le recordó su trabajo en la clínica, las docenas de pequeños pacientes a los que había ayudado, las sonrisas agradecidas de sus padres. ¿Por qué había dejado que se lo arrebataran? ¿Por qué había aceptado convertirse en una hermosa muñeca en una jaula de oro? Se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia seguía golpeando el cristal. Se oyeron pasos en el pasillo. Era Violeta que salía del dormitorio. ¿No puedes dormir?, se acercó a Amaranta. Pensando en el pasado. ¿Sabes? Violeta se sentó en el alféizar de la ventana. Cuando mi marido se fue, yo tampoco podía dormir por las noches. No dejaba de pensar, ¿cómo no me di cuenta antes? Luego me di cuenta de que no era yo. Algunas personas no son capaces de ser fieles. No tienen suficiente con lo que tienen. Yo lo amaba, dijo Amaranta en voz baja. Lo sé, pero ahora es el momento de amarte a ti misma. Se quedaron en silencio un momento, mirando las calles mojadas de abajo. Entonces Violeta dijo, ¿sabes qué es lo más importante? Después de la traición, empieza una nueva vida, y a menudo es mejor que la anterior. ¿Crees que podré volver a trabajar? Después de todo esto, por supuesto. Recuerda que hay una vacante en nuestra clínica. Amaranta sonrió por primera vez en este largo día. Gracias. ¿Por qué? Por estar a mi lado. Mercedes y tú sois verdaderas amigas. Violeta la abrazó. Ahora intenta dormir un poco. Mañana necesitarás fuerzas. Pero incluso de vuelta en el sofá, Amaranta no podía dormir. Retazos de una conversación escuchada daban vueltas en su cabeza. Se quedará sin nada, tonto ingenuo, Maldivas. De repente se incorporó. Sacó su teléfono y abrió la aplicación bancaria. Ahí estaba. Todas sus cuentas conjuntas estaban vacías. Fabián había actuado metódicamente.
preparándose para escapar. Extrañamente, no sintió pena ni desesperación, solo fría rabia y determinación. ¿Iba a dejarla sin nada? Bueno, veamos quién se quedaría sin nada. Marcó el número de Mercedes. Su amiga contestó tras la primera señal. ¿Estás despierta? No. Escucha, tengo una idea. Pasaron la siguiente hora discutiendo un plan de acción. Mercedes tenía razón. Lo mejor era dar donde más duele, dinero y reputación. Cuando terminaron de hablar, estaba amaneciendo. Amaranta por fin se sintió cansada. Se tumbó, envuelta en una manta, y casi de inmediato cayó en un pesado sueño. Se despertó con el olor a café y las risas de los niños. Ángel ya estaba levantado y desayunando en la cocina. Violeta estaba haciendo tortitas. «Buenos días, doctor Salguero», gritó alegremente el niño. «Mamá me ha dicho que pasabas la noche en nuestra casa». «Buenos días, Ángel». Amaranta trató de alisarse el pelo revuelto. «El café está en la mesa», dijo Violeta. Llamó Mercedes, llegará en una hora. Amaranta miró su teléfono. 10 llamadas perdidas de Fabián y un montón de mensajes. El último decía, «Si no contestas en una hora, iré a buscarte». Sonrió y escribió una breve respuesta. «Todo va bien. He entrenado temprano en el gimnasio y luego he ido al estudio. Estaré en casa esta noche». La respuesta llegó al instante. «Vale, cariño. Te quiero». «Yo también te quiero», tecleó, sintiendo que todo su interior se congelaba de asco. Violeta le puso delante un plato de tortitas. «Come. Hoy necesitarás fuerzas». Ángel salió corriendo a prepararse para ir al colegio y las dos se quedaron solas en la cocina. «¿No has cambiado de opinión?», preguntó Violeta. «No, se merece todo lo que le espera». Sonó el timbre. Llegó Mercedes, impecablemente vestida y decidida como siempre. «¿Lista?», preguntó desde el umbral. Amaranta asintió. Estaba lista para empezar una nueva vida. Una vida en la que no habría lugar para la traición y la mentira. Mercedes aparcó el coche a 2 manzanas de su mansión. «¿Aún está Fabián en casa?», preguntó, mirando el reloj. Amaranta miró su teléfono. «Me mandó un mensaje diciendo que estaba de camino a la oficina. Reunión con inversores». «¿Inversores?», Mercedes resopló. Probablemente discutiendo los últimos detalles con Dolores. Esperaron otros 15 minutos hasta que el Mercedes negro de Fabián salió del portal y desapareció al doblar la esquina. «Ahora rápido». Mercedes se volvió hacia Amarante. «¿Recuerdas qué hay que buscar?». «Sí, documentos del trato con la empresa paraguaya. Los extractos de cuenta. Cualquier cosa que pueda confirmar un fraude financiero». Entraron en la casa por la entrada principal. Los guardias conocían a Amaranta y no hicieron preguntas. El vestíbulo era lo de siempre. Muebles caros, cuadros en las paredes, flores frescas en jarrones. Solo que ahora parecía una decoración que escondía una mentira detrás. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Mercedes. «Por el estudio». Subieron al primer piso. El despacho de Fabián estaba cerrado, por primera vez. Amaranta sacó la llave de repuesto, que había cogido cuidadosamente de su caja fuerte. El despacho olía a cigarrillos y café. Había una taza vacía sobre la mesa y un cenicero con colillas al lado. Registraron los armarios y los cajones de la mesa. Amaranta encontró una carpeta con documentos sobre el acuerdo con Paraguay. «Mira esto», le tendió los papeles a Mercedes. «¿Es esto lo que necesitas?». Su amiga hojeó rápidamente los documentos. «Exactamente. Aquí está todo el plan. Empresas fantasma, contratos ficticios. Tu marido no se esforzó mucho por cubrir sus huellas». «Pensó que nadie miraría», dijo Amaranta con amargura. Amaranta encontró el portátil y se lo tendió a su amiga. Mercedes abrió rápidamente el correo de Fabián. «Bueno, ¿qué tenemos aquí?». La correspondencia con Dolores resultó ser enorme. Cientos de cartas, primero de negocios y luego cada vez más personales. Planes de reuniones, fotografías, conversaciones sobre el futuro. Y finalmente, billetes a las Maldivas, reservas de hotel. «Imprímelas todas», dijo Amaranta. «Sobre todo las cartas de transacciones financieras». Mientras la impresora trabajaba, ella continuó su búsqueda. En el último cajón de su escritorio, encontró otra carpeta con las escrituras de una propiedad en las Maldivas. Una villa junto al océano, registrada a nombre de una sociedad offshore. «Así que llevan mucho tiempo planeando esto», miró Mercedes las impresiones. «Las primeras cartas están fechadas hace 6 meses». Amaranta se quedó helada.
¿6 meses? Pero entonces... Sí, cariño. Cuando te habló de los problemas de la empresa, de los inversores chinos, ya se había reunido con ella. Amaranta se hundió en una silla. La historia de la quiebra, el trato ilegal, el hecho de que ella dejara su trabajo. ¿Era todo parte del plan? ¿Dolores y ella se lo habían inventado todo a propósito? No es momento de desanimarse, le dijo Mercedes poniéndole una mano en el hombro. Tenemos que revisar el dormitorio de invitados. El dormitorio parecía inmaculadamente limpio, ni rastro de la cita de anoche. Pero en el baño, Amaranta encontró un pendiente que Dolores había olvidado, y en la papelera, un recibo de una joyería por una pulsera de diamantes. Más pruebas para la hucha. Mercedes fotografió el cheque con su teléfono. De repente una puerta se cerró de golpe en el piso de abajo. Se quedaron helados. «Señora», la voz del ama de llaves. «¿Está usted en casa?» Amaranta miró al pasillo. «Sí, Consuelo. Estoy recogiendo la ropa de la tintorería». «Bien, señora. Ha llamado el señor Fabián preguntando por usted». «¿Qué le has dicho?» «Que hoy no te había visto». «Gracias, Consuelo. Me iré pronto». Esperaron hasta que los pasos del ama de llaves se apagaron en la planta baja. «Debemos darnos prisa», susurró Mercedes. «Podría volver en cualquier momento». Bajaron al salón. Amaranta se detuvo junto a la chimenea, donde estaban las fotografías de su boda. Al tomar una, ella y Fabián tan felices, tan enamorados. «Déjalo», dijo Mercedes en voz baja. «Es el pasado». En el estudio reunieron todos los papeles en una gran carpeta. Mercedes copió el contenido del portátil en un pendrive. Por si acaso, por si tiene tiempo de borrar algo. Antes de marcharse, Amaranta subió a su dormitorio. Abrió el armario y sacó unos cuantos vestidos y trajes de negocios. Podría necesitarlos mañana. Entró en el cuarto de baño en busca de cosméticos y artículos de aseo. En el estante había un frasco de perfume, regalo de Fabián las pasadas Navidades. «La fragancia más exquisita para la mujer más bella», me había dicho entonces. Me pregunté si sería el mismo frasco que le había regalado a Dolores. El teléfono vibró. Un mensaje de Fabián. «¿Cómo estás, amor? ¿Cenamos juntos?» Ella contestó. «Lo siento, esta noche llego tarde al estudio. Última clase antes de la exposición. Qué pena. Te veré en casa entonces. Te quiero». Amaranta apagó el teléfono. «¿Lista?», preguntó Mercedes mientras bajaba con su bolso. «Sí, vamos a tu casa». En la galería, dispusieron todo el material que habían reunido sobre la gran mesa del despacho de Mercedes. «Vale». Mercedes sacó un bloc de notas. «¿Qué tenemos?» Documentos sobre la transacción ilegal. Correspondencia con Dolores. Pruebas de la compra de propiedades en paraísos fiscales. Billetes a las Maldivas. Y pruebas de adulterio», añadió Amaranta, tendiendo un pendiente y un recibo de una joyería. «Más que suficiente». Mercedes cogió el teléfono. «¿Llamo a mi amiga de Hacienda?» Amaranta dudó un segundo. En algún lugar de su mente aún había esperanza. Quizá no era así, quizá había alguna explicación, pero la escena en el dormitorio de invitados, sus risas, su conversación sobre ella, ingenua tonta, se presentaron ante sus ojos. «Llama», dijo con firmeza. «Es hora de pagar la cuenta». Mercedes marcó el número. «Hola, Carmen. ¿Recuerdas que hablabas de la empresa Irarrázaval? Tengo algo interesante para ti». La mañana comenzó con lluvia. Amaranta se despertó en el sofá de la Galería Mercedes, donde habían trabajado hasta altas horas de la noche, sistematizando las pruebas que habían recogido. El cuello se le puso rígido. Un dolor sordo le palpitaba en las sienes. «¿Café?» Mercedes ya estaba en pie, impecablemente vestida como siempre. «¿Qué hora es?» «Las 7 de la mañana. La policía nos espera a las 9». Amaranta se sentó, tratando de ordenar sus ideas. Tras llamar a la amiga de Mercedes de Hacienda, los acontecimientos se habían precipitado. Resultó que la empresa de Fabián estaba bajo vigilancia desde hacía tiempo. Demasiadas transacciones sospechosas, un crecimiento demasiado rápido. «¿Estás segura de que llegarán a tiempo?» Amaranta cogió su taza de café. «Hay un vuelo a las Maldivas esta noche». «Llegarán». Mercedes le tendió una camisa limpia. «Cámbiate. Tenemos que pasar por el notario para que certifiquen las copias de los documentos». A las 8 en punto estaban en la notaría, un hombre mayor con una cuidada barba gris. Miró detenidamente todos los papeles
y tomó notas en un cuaderno. Un asunto serio, dijo, sellando la última hoja. Muy serio. El teléfono de Amaranta volvió a sonar. Fabián colgó la llamada. Deja el teléfono encendido, dijo Mercedes. Que piense que todo va según lo previsto. El departamento de policía ya les estaba esperando. Carmen, la amiga de Mercedes de la agencia tributaria, estaba sentada en una mesa con 2 policías de paisano. Señora Irrarazabal, se levantó uno de ellos. Soy el detective Montero. Este es mi colega, el detective Rojas. Hemos estado estudiando detenidamente el material que nos envió la señora Carmen. Durante las 2 horas siguientes, Amaranta lo contó todo desde el principio. La historia con los inversores chinos, el negocio ilegal, el blanqueo de dinero a través de empresas pantalla. Los detectives escucharon atentamente, tomando notas. ¿Y cuándo se enteró de lo de las Maldivas?, preguntó Montero. Amaranta relató la conversación escuchada, los billetes y los documentos encontrados. No tenemos mucho tiempo, dijo Rojas mirando su reloj. El vuelo sale a las 8 de la tarde. Tenemos que tener todo el papeleo listo a tiempo para la detención. ¿Y si intentan salir antes? Ya nos hemos puesto en contacto con la patrulla fronteriza. No les dejarán salir del país. En ese momento, el teléfono de Amaranta volvió a sonar. Esta vez, ella contestó. ¿Sí, cariño? ¿Dónde estás? La voz de Fabián sonaba tensa. Llamé al estudio, me dijeron que cancelaste la clase. Ia, me duele la cabeza. Estoy en casa de un amigo. Una pausa. De acuerdo, hablaremos esta noche. Amaranta miró a los detectives. Montero asintió. Váyanse ya a casa, vigilaremos la casa. En cuanto aparezca, iniciaremos la operación. Mercedes la condujo a la mansión. ¿Seguro que puedes con ello? Sí, espera cerca. Amaranta entró en la casa. El vestíbulo estaba tranquilo. Al parecer, Consuelo se había tomado el día libre. Sobre la mesa del salón había una nota escrita con letra descuidada y familiar. Búscate un nuevo trabajo, mendiga. Arrugó el papel en su puño. Así que ya lo había hecho todo. Transferir el dinero, recoger el papeleo. ¿Cree que ha ganado? Se oyó un ruido en el piso de arriba. Alguien daba vueltas en el dormitorio. Amaranta subió las escaleras. La puerta estaba entreabierta. Fabián estaba metiendo sus cosas en la maleta. Sobre la cama estaban el pasaporte y los billetes. ¿Vas a alguna parte?, preguntó ella desde el umbral. Él se estremeció. Lo sé todo, Fabián. Lo de Dolores, lo del dinero, lo de tus planes. También me dejaste una nota. ¿Creías que te habrías ido antes de que yo llegara? Se volvió lentamente. Un destello de miedo brilló en sus ojos, pero fue inmediatamente sustituido por su habitual seguridad en sí mismo. ¿Y qué vas a hacer? No tienes pruebas. Y tampoco dinero. Lo he transferido todo a cuentas seguras. ¿De verdad?, sonrió ella. ¿Y los documentos del trato con Paraguay? ¿Tu correspondencia con Dolores? ¿Los datos sobre la compra de la villa en el extranjero? El miedo en sus ojos era ahora claro. No te atreverías. Ya lo he hecho. La policía viene hacia aquí, y Hacienda también. Fabián corrió hacia la mesa, cogió el teléfono. Dolores, sal de la ciudad rápido. Ella lo sabe todo. Pero no tuvo tiempo de terminar. La puerta principal se abrió con estrépito en el piso de abajo y se oyeron pasos pesados en las escaleras. ¡Policía! ¡Que todo el mundo se quede donde está! Los detectives Montero y Rojas entraron en el dormitorio, mostrando sendas placas. Fabián Irrarazabal queda detenido como sospechoso de fraude financiero y evasión fiscal. Mientras uno esposaba a Fabián, el otro le leía sus derechos. Amaranta se quedó en la puerta, observando la escena como de reojo. Señora, se le acercó otro policía. Detuvimos a la señora Villagrana en el aeropuerto. Intentaba embarcar en un vuelo a Buenos Aires. Fabián se estremeció. ¿Dolores? ¿La habéis detenido? Sí, señor Irrarazabal. Y encontré documentos muy interesantes sobre ella. Ya está declarando. Mientras le conducían fuera, intentó detenerse junto a Amaranta. ¿Por qué? Te lo di todo. Una casa, dinero, una vida hermosa. No, Fabián, me lo quitaste todo. El trabajo que amaba, el respeto que me tenía, mi fe en el amor. Pero ahora lo recuperaré todo. Vio cómo le metían en el coche de policía. Los periodistas ya se habían reunido en la puerta. Al parecer, alguien les había avisado. Los flashes de las cámaras iluminaron el rostro confuso de Fabián.
Mercedes se acercó por detrás y le pasó el brazo por los hombros. ¿Estás bien? Extrañamente me siento aliviada. Salgamos de aquí, Violeta nos espera con té y pastel. Salieron por la puerta trasera, evitando a los periodistas. En el coche, Amaranta se permitió por fin relajarse. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Realmente no entiende lo que hizo mal. Cree que el dinero puede compensar la traición. La gente así nunca se da cuenta. Mercedes arrancó el motor. Para ellos todo tiene un precio. Y para mí ahora todo tiene valor, dijo Amaranta en voz baja. Un valor real. La comisaría olía a café y a papeles. Amaranta estaba sentada en la sala de espera, aguardando a que la llamaran para prestar más declaración. Cerca, el tacón de Mercedes repiqueteaba nervioso. Había insistido en acompañar a su amiga. ¿Señora Irarrázaval? Un joven policía apareció en la puerta. El detective Montero la está esperando. El despacho del detective estaba cargado. Carpetas de documentos se apilaban sobre el escritorio. Un monitor de ordenador mostraba algún tipo de resumen financiero. Tome asiento, Montero señaló una silla. Tenemos novedades. Amaranta se sentó y cruzó las manos sobre el regazo. Sintió que se le crispaban los dedos y los apretó con más fuerza. La señora Villagrana ha accedido a cooperar con la investigación, continuó el detective. Ha revelado muchas cosas interesantes sobre los negocios financieros de su marido. Ex marido, corrigió Amaranta en voz baja. Sí, lo siento. En cualquier caso, su testimonio corrobora todo lo que usted nos ha facilitado. Es más, han salido a la luz nuevos detalles. Abrió una de las carpetas. La historia con los inversores chinos era completamente inventada. No había ningún problema real con la empresa. Era un pretexto para iniciar operaciones ilegales. Amaranta sintió que todo su interior se contraía. ¿Así que Fabián había montado todo este espectáculo de depresión y desesperación a propósito? La hizo preocuparse, simpatizar, apoyarlo. Tu marido, perdón, exmarido quiere hablar contigo, dijo Montero de repente. ¿Por qué? No lo sé, pero estás en tu derecho de acceder o negarte. Amaranta dudó. No estaba segura de querer ver a Fabián. ¿Qué se le puede decir a un hombre que te ha traicionado a sangre fría? Está bien, dijo finalmente. Hablaré con él. Condujeron a Fabián a la sala de interrogatorios, una pequeña habitación con una mesa de metal y 2 sillas. Parecía arrugado, tenía la corbata descolocada y se le notaba la barba incipiente en las mejillas. Tiene 10 minutos, dijo el guardia y salió. Se quedaron un momento en silencio. Fabián se miró las manos sobre la mesa, sin el reloj ni los gemelos que le habían confiscado al detenerle. ¿Por qué querías verme?, preguntó por fin Amaranta. Él levantó la vista. Quería entender, ¿desde cuándo lo sabes? ¿Sobre qué exactamente? ¿Sobre Dolores? ¿Sobre el dinero robado? ¿Sobre que toda la historia de los problemas en la empresa era mentira? Fabián se estremeció. ¿Ella lo contó? Sí, tu amante resultó ser muy habladora, sobre todo cuando se dio cuenta de que no habías tenido tiempo de transferir el dinero a su cuenta. Hizo una pausa. Olvídalo. ¿No contestaste? ¿Hace cuánto? Amaranta se reclinó en su silla. Oí vuestra conversación en el dormitorio de invitados, en la que discutíais los planes de fuga y os burlabais del tonto ingenuo. Se puso pálido. ¿Estabais en casa? Sí, Fabián. Volví pronto porque me dolía la cabeza, y lo oí todo. Lo de las Maldivas, lo del dinero robado, cómo planeabas dejarme sin nada. Te habría dejado la casa. ¡Qué generosa!, sonrió amargamente. ¿Sabes qué es lo peor? No el engaño, ni el dinero robado. Es la forma en que jugaste con mis sentimientos. Me hiciste creer que la empresa estaba al borde de la ruina. Me hiciste preocuparme por ti, apoyarte. Tuve que inventar una razón para las operaciones ilegales. Y elegiste la forma más cruel, haciendo que tu amada esposa te viera supuestamente sufrir. Fabián desvió la mirada. Fue idea de Dolores. Por supuesto que lo fue. Amaranta se puso de pie. Siempre es más fácil culpar a otro, pero el plan fue tuyo. Tú tomaste las decisiones. Toma asiento. Se adelantó. Tengo una sugerencia. ¿Cuál es? Sé dónde está escondido el dinero. Dinero de verdad, no las migajas que encontró la policía. Si tomas la declaración... No lo entiendes, Fabián, negó con la cabeza. No lo hice por el dinero. Lo hice porque era lo correcto.
¿Lo correcto? Sonrió él. ¿Y qué conseguiste? Ni dinero, ni estatus, ni... Conseguí libertad y recuperé mi autoestima. En ese momento se abrió la puerta y entró un guardia. Se acabó el tiempo. Amaranta se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. «Sabes, debería darte las gracias». «¿Por qué?», levantó las cejas sorprendido. «Por mostrarme el verdadero valor de todo ese dinero y estatus, y el precio real del amor, la amistad, la honestidad». Salió sin mirar atrás. Mercedes y Violeta la esperaban en el pasillo. «¿Cómo estás?». Violeta la abrazó. Bien, y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, Amaranta se sentía realmente bien. «Vamos», Mercedes la tomó del brazo. «Tenemos muchas cosas que hacer». ¿Cómo qué? Primero, recogeremos tus papeles de la antigua clínica. Luego iremos a buscarte un nuevo trabajo. Salieron de la comisaría. Fuera lloviznaba ligeramente, pero Amaranta no tenía prisa por abrir el paraguas. Esta lluvia le parecía purificadora, que limpiaba todo rastro de su vida pasada. Al llegar al coche de Mercedes, se dio la vuelta. El edificio gris de la comisaría asomaba a sus espaldas. «¿En qué estás pensando?», preguntó Violeta. «En que todo acaba de empezar». «¿Y eso es bueno?». Amaranta sonrió. «Sí, ahora sé con certeza que es algo bueno».